Buenas noches. Ella es Lady Janet Díaz Jaimes, mi madre, tiene 37 años. Es profesional en contaduría. Es casada hace 7 años y tiene 2 hijos. Trabaja actualmente en una empresa de ingenieros de Bucaramanga. El día de hoy voy a entrevistarla, ya que tiene un testimonio de vida que prácticamente todos hemos sido marcados hasta el momento. Les estoy hablando de la enfermedad del COVID-19. Ella sobrevivió a esta enfermedad durante 23 días en una UCI y ella tuvo un proceso de 2 traqueotomías y un aparato ECMO, y que al final ella pudo superar. ¿En qué año se contagió del COVID-19? El 18 de noviembre del 2020. En ese momento, ¿qué sentía cuando su enfermedad ya estaba en su cuerpo? Yo sentía un malestar general, dolor de huesos y mucha fiebre y falta de respiración. ¿Sintió miedo cuando supo que le iban a entubar y le iban a pasar a UCI? Sí, bastante miedo y temor a morirme. ¿Ya dormía? ¿Podía saber que estaba en la UCI o escuchar a la gente que la rodeaba en la sala? Inicialmente escuchaba a los médicos, pero llegó un momento en que ya no, me quedé completamente dormida y no sentía ni escuchaba nada. ¿Por qué tuvo 2 traqueotomías y un aparato ECMO? La primera traqueotomía me la hicieron en la clínica de Conucos, de la EPS Sanitas, y me la hicieron mal. En el momento en que hubo una posibilidad, me trasladaron para la clínica ¿qué? Fundación Cardiovascular. Ahí fue cuando me colocaron nuevamente, me colocaron la tráqueo, pero me la colocaron bien, ¿sí? Y la otra, ahí es donde identificaron que la primera que había quedado mal ubicada, y ahí me colocaron el aparato ECMO. ¿A su familia qué le decían sobre su evolución y estado de salud? Pues lo que supe es que me decían que tenía pronóstico reservado, y cada 3 días le daban un diagnóstico porque evolucionaba poco a poco, pero cada 3 días le daban la respuesta porque yo no evolucionaba. Esa era la... ¿Tuvo alguna experiencia sobrenatural en el tiempo en coma incluido? Sí, lo viví. Me salí del cuerpo, me vi acostada en la cama, al lado alrededor estaban los médicos. Yo sentí un corrientazo en el momento que yo me salí del cuerpo y yo me miré, y lo que me vi me dio como impresión, y de repente subí como un globo y llegué aquí a la casa, a la habitación de mi hijo Santiago, y lo vi llorando y tosiendo. Y yo era tratando de tocarlo, y no tuve respuesta porque yo lo que veía era transparente. Yo lo tocaba y se me pasaba la mano, me traspasaba la mano. Pero yo le sentí que él me sintió y él me dijo: mamá, ¿estás acá? Entonces yo sentía que él estaba, sentí que él me estaba viendo, pero no le podía hablar porque no me escuchaba. Y de repente subí como un globo, subí hasta el cielo, había unas nubes inmensas, y de repente llegué a un sitio donde había una mesa, un buffet de pura comida, y alrededor tenía
casas blancas con las puntas doradas y había muchísimas abuelitas de colores, con vestidos de colores, flores, también había la música celestial y tocando como instrumentales. Y en ese momento se me acercó mi abuela paterna y me dijo que yo qué hacía acá. Entonces yo no sabía en qué momento estaba. Yo le decía que no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces en el momento alguien le dijo, una voz con poder y celestial, le decía, retírate, y me dijo que ya era mi hora, que había llegado al fin en la tierra. Y en ese momento yo sentí que era Dios el que me estaba hablando y yo le decía que me puse a llorar y yo le dije que por favor que me era una oportunidad por mi hijo. Y me dijo él que dijo su hijo, tengo quien lo cuide. Y yo le dije, no, entonces hágalo por mi mamá, por favor. Yo lloraba y le decía que por favor que quería ver a mi mamá, que lo quería cuidar también. Dijo, no, yo la cuido. Cuando él me dijo eso, yo dije, no, pues hágase su voluntad. Cuando él me dijo, me escuchó eso, entonces de repente me dijo, te voy a mostrar algo. Y yo lloraba y lloraba y él me bajó como un ascensor de bien, o sea, fue como si me bajaran hasta el último piso. Yo entré como un sótano oscuro, donde habían unos laberintos y al fondo iba como un lago de llamas, de fuego, un lago de fuego, naranja, como un volcán. Y alrededor de las paredes, como los laberintos, habían unas cápsulas de vidrio donde había muchísima gente y yo al fondo alcancé a ver a Diomedes Díaz con las cadenas y la última camisa que él tenía blanca, lo vi ahí en el fondo y en ese momento cayó alguien boca abajo, era bajito, gordito y dijo, la voz me decía esto, mira los que no obedecen mi mandato. Y en ese momento pues no sabía quién era y yo seguía llorando y le decía que por favor me dieran la oportunidad. Entonces en ese momento me dijo, mire, son las personas, había muchísimas, miles y miles de almas, personas en el lago de fuego, clamando que por favor que lo ayudaran y yo veía a la gente ahí y era impresionante y en ese momento él me habló y me dijo, están clamando por ti y te voy a dar una segunda oportunidad. Lo único que quiero es que cumpla los mandamientos y que siempre esté de la mano mía, que siga hablando, o sea, orando por mí, o sea, hablando con él, con Dios, todo el tiempo, que le dé el primer lugar a él. En ese momento me volvía, o sea, yo sentí un corrientazo y yo regresé al cuerpo y ahí me desperté. ¿Cómo fue su recuperación? Pues en el momento yo me desperté, habían doctores ahí alrededor mío, yo pedía era que me dieran agua porque tenía muchísima sed y me dieron fue una gasa con agua pero de a goticas porque no podía, porque yo tenía la tráqueo y el ESMO, yo no podía tomar líquidos. La recuperación fue muy lenta porque yo no sentía las piernas, yo no sentía los brazos, de un momento a otro me sentía como adormecida toda. Pasaron los días y pues
gracias a mi esposo y pues a la motivación y a los doctores que hicieron posible que sí, mi recuperación, porque pues al momento de sentarme, de poder, sí, no podía hablar, me tocaba escribir y yo no tenía fuerza en la mano para escribir bien, entonces no me entendían, entonces fue un proceso bastante largo. Después de esta experiencia, ¿piensa que Dios existe y que fue un milagro de vida? Sí, Dios existe y lo sentí y lo viví y Él fue el que me dio la oportunidad de vivir y gracias a Él estoy acá nuevamente compartiendo con mis seres queridos y dando mi testimonio de vida y que realmente Dios da segundas oportunidades. Y ¿Tiene una conclusión sobre su experiencia? sí, la conclusión es que tenemos que confiar más en Dios. Dios existe y pues la muestra un botón me dio la oportunidad. Soy un milagro de vida y de Dios que me dio la oportunidad. Y esto nos hizo Dios nos dio una reflexión, tanto a mi familia como a mí, de que tenemos que ser unidos y confiar más en Dios. Porque Él siempre está en las buenas y en las malas con nosotros. ¿Sí? Así seamos pecadores, Él siempre nos ama. Y pues soy un milagro de vida y Dios me permitió dar un milagro adicional que es mi hijo, mi segundo hijo. Fue un milagro porque pues 14 años después nos dio ese regalo y me devolvió la vida para dar nueva vida. Bueno, como reflexión de todo esto, queda por decir que Dios sí existe, Dios está en los momentos buenos, malos. Pensar que en un momento yo casi pierdo a mi mamá, gracias a Dios y por la fe que tuvo mi familia, por la fe que tuve yo, aquí está mi mamá. Estamos unidos familiarmente y es importante hablar con Dios, expresarle todos sus diarios, expresarle sus sentimientos a Él, estar con Él, que en ese momento cuando pasó todo eso, mi mamá, bueno, mi familia como tal, estábamos en problemas familiares. Eso fue un golpe duro y darnos cuenta que todo eso que pasó fue como una enseñanza o como un pare de las peleas y de eso poder sacar unión familiar, que eso era lo que nos hacía falta. Y bueno, ahorita, en este momento, ya tenemos al bebé, o sea, a mi hermano, al cual fue un milagro, porque la verdad yo siempre quise un hermano desde los 8 años, se lo venía pidiendo a mi mamá ya demasiado tiempo. Y pues el momento que uno piensa que pues después de todo eso, llegar y tener un bebé es como un milagro, como sí, es como una alegría tremenda. Y el bebé nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido con una alegría que cuando uno llega a la casa se siente alegría. Y ya, y pues como todo eso Dios existe. Y si tú te sientes inseguro, te sientes de alguna manera u otra mal, cuéntale todo a Dios, que así Dios no te hable, Él te va a ayudar en todo.